Bienvenidos a un nuevo video de Ahora 3D. Hoy vamos a hablar de la escultura de rostros. En esta ocasión no voy a mostrarles algo esculpido en base a imágenes como referencia, imágenes como planos, mejor dicho, sino que simplemente les voy a hablar sobre la estructura de todos los rostros que puedan encontrar en el planeta. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando trabajamos sobre la base del rostro humano, nosotros tenemos algunos pasos a consideración que van a ser los más útiles para desarrollarlos. Por ejemplo, en primer lugar, siempre nos vamos a encontrar con que tenemos que hacer un planteo de la estructura ósea. Es decir, que vamos a trabajar con todo lo que es contornos y todo lo que es entradas, salidas, me refiero a cavidades, para luego a este planteo óseo recubrirlo en segundo lugar con lo que vendría a ser la carne, los músculos y sus tensiones, y en tercer lugar vamos a encontrar que podemos utilizar lo que vendría a ser las líneas gestuales, marcas y detalles. Con detalles me refiero a porosidades, barbas, bigotes, etc. Los detalles en cuanto a enmarcado, bigote, barba, etc., vamos a poder posicionarlos entre el paso número 2 y el paso número 3 antes de proceder a lo gestual. Porque si nosotros estamos trabajando sobre un rostro que viene bien desde el planteo óseo, con sus contornos, sus cavidades, etc., y luego pasamos a la carne, justamente con la ley de cavidades por sobre todos los detalles, si no agregamos los detalles de enmarcado, como un poco de cabello, aunque sea el planteo nada más, simplemente, nos vamos a encontrar con que no vamos a lograr encontrar a la persona. Entonces, fíjense que en base a estos tres pasos y un cuarto paso que puede ser el resultado final, en el que empezamos a trabajar con todo lo que vendría a ser justamente el detalle final del poro, el refinamiento de la porosidad, etcétera, que para esto voy a hacer otro video luego. Siguiendo estos tres pasos, nos vamos a encontrar con que podemos plantear cualquier estructura facial que necesitemos. En primer lugar, yo para hacer un planteo rápido, que esto les va a servir de base para casi todos los rostros que puedan necesitar esculpir, lo que voy a hacer es eliminar al cubo. Sí, por primera vez vamos a eliminar al cubo, y vamos a empezar a trabajar con metabolas. Pero esto es por una cuestión de hacerlo rápido, para poder explicarlo rápido y que sea sintético. Voy a añadir entonces una metabola, y a esta metabola en un principio, recuerden que con las metabolas primero trabajamos con el tamaño y luego trabajamos con su resolución, porque si reducimos la resolución en primer lugar va a estallar nuestro equipo. Vamos a darle un centímetro para poder trabajar con 1 milímetro de resolución y a esto poder escalarlo. Las metabolas en modo edición, vamos a ver que al duplicarlas, voy a pasar a modo edición con Tab, y al duplicarlas con Shift D de duplicar, las metabolas se pegan unas a otras por su campo atractor. Y esto nos asegura que no existan interiores dentro de esta metabola, de estas varias metabolas. Podemos trabajar con metabolas, podemos trabajar con metacápsulas, podemos trabajar con metaplanos, etcétera, para darle diferente tipo de detalle a todo esto. Dentro de poco les voy a cargar un video sobre el desarrollo de la figura humana en base a metabolas también, que no tiene nada que ver con la extrusión, y espero que puedan entender desde ahí cómo trabajamos con las metabolas para empezar a generar el contorno. Entonces voy a escalar esta metabola, vamos a seleccionarla desde su aro rojo en vez de desde su aro verde. La metabola tiene justamente un radio en su aro rojo y esta fuerza atractora que es el aro verde. Lo ideal para poder trabajar en orden es no pasarse del aro rojo hacia el aro verde, porque nos va a resultar muy difícil seleccionar luego. Vamos a escalar esta metabola y es ideal tener dos vistas. Voy a ir hasta el borde de la pantalla, clic derecho y un split vertical para partir mi pantalla a la mitad. Me voy a quedar en la vista derecha, en la proyección derecha ortográfica, y en esta de la izquierda me quedo en la vista frontal, porque lo que vamos a hacer es escalar nuestra metabola
subirlo un poco, G, Z. Vamos a activar acá los atajos de teclado, así se ven acá abajo a la derecha. Y vamos a duplicar esta metabola, Shift D, hacia abajo, para generar la quijada. La vamos a adelantar, la vamos a escalar y la vamos a adelantar en Y, un poco hacia acá. Y luego vamos a duplicarla nuevamente para generar lo que vendría a ser el cuello. Que en caso de tener referencias y todo eso, no es tan importante generar un cuello recto, etcétera, sino que más bien es una cuestión importante plantearlo. ¿Por qué? Porque al plantearlo nosotros vamos a poder tirar desde aquí hacia el rostro y desde el rostro hacia el cuello para poder generar la rama condilar justamente desde la que va a avanzar la mandíbula. Aquí estaría el cóndilo, aquí encontraríamos el temporal en el cráneo y todo esto tiene que tener una tensión saliente, emergente, que ya queda marcada en el contorno desde que duplicamos la metabola. Por eso duplicamos la de la quijada y no la del cráneo, para no tener que estar trabajando con escalas. Es muy interesante que se pongan a navegar, a visualizar, lo pueden cargar en su smartphone o en su tablet, donde les convenga. El libro de anatomía artística que está cargado dentro de las carpetas de todos los classrooms de diseño, el de escultura y el de modelado 3D. Y una vez que tenemos esto, directamente a las metabolas, para poder esculpirlas, las tenemos que convertir a malla. Entonces cuando la convirtamos en un mesh, desde el botón de acción objeto, convertir a malla, nos vamos a encontrar con que, si pasamos a modo edición, la topología es esta. Que a nosotros en realidad no nos interesa topológicamente, no es como en el caso de haber desarrollado la topología a mano, con el cuchillo, con extrusiones, con insets, como en cualquiera de los videos anteriores, sino que simplemente vamos a usar esta topología para poder pasar a la parte de escultura. Pero antes es ideal que cambiemos el sombreado a plano con Shade Flat para poder ver los polígonos que tenemos. Estos polígonos justamente, que son los que le van a dar forma cuando empecemos a cambiar sus posiciones, etcétera, con sus adyacentes, son justamente los que nos van a servir a nosotros para hacer el primer paso, que es ni más ni menos que el enmarcado óseo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros vamos a tener referencias como planos, referencias flotantes en caso de ser imágenes descargadas de Google, referencias como planos en caso de ser imágenes tomadas por nosotros mismos o solicitadas a algún cliente o a quien trabaje con nosotros. Y vamos a pasar al modo escultura directamente. Yo voy a ampliar este panel y quitar este de aquí. Y fíjense que en este caso vamos a empezar a esculpir sin topología dinámica activa, pero con la simetría en X activa. Así lo que hagamos de un lado sucede al otro lado. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que tenemos que acomodar los temporales de nuestras metabolas, los temporales de nuestro cráneo. Es decir, que con la F voy a agrandar el tamaño. Hacia la izquierda lo achico, hacia la derecha lo agrando, como ya habrán visto en otros videos, para no tener que recurrir a los botones de acá arriba, F para tamaño, Shift F para intensidad, porque justamente ir hasta el botón no me deja ver el tamaño que estoy dándole a mi brush. Así que voy a apretar la F una sola vez, como todo en Blender, todos los atajos en Blender. Vamos a darle un tamaño que pueda tironear de toda la zona. El brush se va a adaptar a la zona. Y vamos a empezar a movernos hacia adentro para poder darle esta estructura de la que les hablaba. Recuerden que nosotros vamos a tener una mandíbula por un lado, y esa mandíbula lo ideal es acercarla hacia el rostro, pero aquí es donde viene esta tensión de la que les hablaba recién. Si nosotros consideramos que esta va a ser nuestra rama condilar hasta el cóndilo, lo que vamos a hacer es tirar hacia atrás para acomodarla y al cuello tirarlo hacia adelante para que todo se comprima en esa zona. Asimismo podemos levantar un poco esta zona y todo dependerá definitivamente de nuestras imágenes de referencia.
Pero a grandes rasgos, lo que me gustaría que practiquen es justamente el planteamiento de cualquier tipo de rostro sin usar referencias. Entonces, nos vamos a guiar por las sombras y por las cavidades, y es muy importante que si ustedes no encuentran los detalles, activen las cavidades para tenerlo todo más definido. Yo las voy a desactivar porque van a quedar raras, pero vamos a ir viéndolas de a poco. Vamos a acomodar un poco la estructura ósea. Sabemos que por esta zona van a caer los dientes y que aquí vamos a encontrar el plano por donde surge la nariz, ¿no? Lo resultante de tener metabolas como base es que automáticamente nos plantean el contorno de lo que vendría a ser nuestra cavidad ocular hacia los bordes. Porque fíjense, es muy útil muchas veces activar la herramienta de anotaciones y decirle que vamos a posicionarla sobre la superficie, porque al dibujar seteados en la superficie vamos a encontrar que justamente podemos visualizar en ambas vistas dónde está nuestro trazo. Y si nosotros consideramos que aquí iría una cavidad ocular más redondeada para los hombres, más aplanada para las mujeres, en los casos anatómicos, este es el resultado que estamos buscando. Que el contorno retroceda, que el contorno vaya hacia atrás. De frente lo vemos como plano, pero realmente el contorno retrocede. Y es aquí donde es importante hacer esta diferencia, porque lo que deberíamos encontrar con esta línea, que en realidad debe ser proyectada desde el frente en dos líneas, por el contorno exterior y por el contorno interior, es que en este caso nosotros necesitamos que esta línea retroceda hacia atrás, es decir, que el dibujo sea prácticamente así: contorno de la cavidad ocular propiamente dicha, la parte del pómulo, base maxilar, y luego hacia atrás hasta lo que va a darnos la comisura de la boca. Esta es la mejor forma de plantear de lateral el rostro, porque nosotros desde aquí podemos encontrar automáticamente cómo la boca recorre, navega el rostro desde el centro, en donde viene plano hacia el frente, hacia los laterales, en los que se proyecta como una curva. ¿Qué quiere decir esto? Que en primer lugar, una vez que yo acomodé los contornos de la base ósea, esto podría ser más delgado, puede estar más abierto, eso va a depender del rostro que yo esté modelando. Recuerden que de todas formas luego viene la carne, y con la carne podemos hablar de edades, podemos hablar de etnias, etcétera, justamente porque va a haber distintos tipos, cantidades y flexiones de carne sobre nuestras bases óseas. Pero una vez que tenemos planteada la base ósea, ya podemos, los contornos de la base ósea, ya podemos pasar a los ojos. Nosotros sabemos que vamos a posicionar los ojos en el lugar en donde se ubiquen, dependiendo del rostro que estemos modelando. En este caso yo los voy a hacer acá como algo normal, básico, de un ejercicio simple. Y lo que voy a hacer es tirar hacia atrás, o simplemente con la herramienta de desinflado, desinflar esta zona, sosteniendo control apretado porque estoy inflando. Vamos a desinflar hacia adentro, y esto al mismo tiempo nos va a dejar plantear la posición de la nariz y cuán cerrado o abierto sea justamente el tabique y el resto de la nariz que continúa hacia arriba, ¿no? Hacia el entrecejo, digamos. De esta manera ya tengo planteada la posición de mi cavidad ocular y dónde va a entrar mi ojo. Puedo exagerarla un poco más, solamente para que se note. Y en base a esta bajada vamos a tirar hacia el costado el contorno de lo que vendría a ser la boca, que esto también lo va a definir, si tenemos una buena referencia, la distancia que hay entre la punta de los labios y la comisura de la boca. Pero fíjense que si activo las cavidades, tengo que ver que las líneas estas retrocedan hacia atrás. Vamos a exagerarlo un poco, ahí está. De esta manera yo tengo mi base maxilar acá, el retroceso para
mi comisura de los labios, el planteo del lugar donde van a caer mis ojos, donde voy a acomodar los ojos, y a los ojos justamente los voy a hacer con otro objeto para no interferir sobre los ojos y que siempre sean una esfera, e incluso que resulte mucho más fácil esculpirlo. El planteo de mi hueso temporal y mis pómulos con la nariz, cómo va a surgir la nariz, cuánto se cierran los ojos ante la nariz, justamente dejando la nariz en el medio. Podría hacerla más fina o más gruesa, a esto lo vamos a ver luego. El planteo de la posición de la oreja, de acuerdo a mi rama condilar, que va a ascender hacia acá arriba. Recuerden que esto lo pueden continuar marcando incluso. Podrían tirar el cuello hacia adelante, dependiendo de la musculatura de nuestro personaje, trabajar sobre el cuello y demás. E incluso agrandar un poco el cráneo, etc. Y hacia la derecha vamos a encontrar una apófisis, la apófisis cigomática, que justamente con la rama condilar avanza hacia la oreja y por lo general nos presenta una saliente que pueden ver con respecto al sombreado mientras van acomodando los contornos. En todo caso, este planteo vendría a ser el planteo ideal del primer paso, que es el paso de la estructura ósea. Está un poco exagerado y en un principio siempre van a conseguir un personaje tipo Voldemort, pero es una de las formas más rápidas y simples de acostumbrarse a la construcción del rostro humano en la escultura digital y el modelado 3D. Lo ideal es quitar el bloqueo de modos, así pueden trabajar con distintos objetos y empezar a nombrar nuestras colecciones. Esto va a ser el rostro propiamente dicho y nosotros vamos a cambiar a modo objeto por única vez y con Shift y clic derecho vamos a posicionar el cursor 3D en el ojo para añadir justamente una esfera V. Vamos a cambiar el tamaño de nuestra esfera V, vamos a dejarla en 1 centímetro y la vamos a escalar a mano con la tecla S, que nos dé más o menos el tamaño de un ojo. La voy a rotar en X 90 grados porque las esferas V vienen cerradas con un aro que ya puede empezar a aparecer tanto la pupila como el iris. Eso nos va a ayudar mucho en la visualización. Y luego le vamos a dar un modificador justamente de simetría en X con objeto de simetría rostro. Así tenemos a ambos lados estas dos esferas. Las esferas tienen que retroceder G, Y hacia atrás hasta la mitad de la cavidad ocular, porque la cavidad ocular va a ser la que empiece a llenarse con carne. Es ideal empezar por los ojos porque son algo así como 2 puntos, en vez de uno solo, bases para empezar a disponer el resto de nuestros objetos entre comillas, porque en realidad son rasgos, que nos van a dar las siguientes medidas. Un triángulo para la nariz, por lo general la misma recta entre iris externo o interno, dependiendo bocas chiquitas o bocas grandes, hacia abajo. Por eso les recomiendo que vean el libro de anatomía, porque están los planteos bases de la mayoría de los seres humanos. Estas esferas de acá son los ojos. Vamos a volver a seleccionar este objeto y fíjense que como ahora quito el bloqueo de modos, en el listado, si yo estoy en modo escultura del rostro, puedo cliquear en la esfera y paso a modo objeto, puedo moverla automáticamente, y si cliqueo en rostro pasa automáticamente a modo escultura, o sea que cuando tenga cabello, barba, corbata, por ejemplo un traje, siempre voy a poder seleccionar a mis objetos desde aquí sin tener que constantemente pasar a modo objeto porque le quité el bloqueo de modos. Que incluso si les interesa, en el archivo de inicio pueden quitar el bloqueo de modos e ir nuevamente a guardar el archivo de inicio y les va a quedar así para siempre, que es algo bastante útil para los que esculpen mucho.
Entonces, vamos a hacer retroceder un poco más el centro para que se vean ambos ojos a la misma altura. Vamos a desinflar esta zona de acá. Ahí está. Y algo que es importante, si nosotros cambiamos el tamaño de nuestras metaesferas, de nuestras metabolas, perdón, es aplicar su escala. Lo mismo si los rotamos, aplicar su rotación y escala. Por una cuestión de trabajo con los brush de escultura. Ahora, una vez que tenemos a la misma altura la saliente del ojo, acá le falta un poco, ahí está, lo que vamos a hacer es pasar al recubrimiento de carne de nuestra estructura ósea. ¿Qué quiere decir esto? Que ya podemos empezar a generar material. ¿Y cómo vamos a generar material? Podemos optar por un modificador de multiresolución y trabajar con las subdivisiones, pero para que les resulte más fácil de forma de ejercicio, yo les recomiendo que trabajen con topología dinámica en un valor de 3 con la opción de subdividir y colapsar en caso de que quieran quitar, o solamente subdividir, pero tengan mucho cuidado aquí debajo con la densidad topológica que alcance el modelo. Una vez que hacemos esto, simplemente vamos a empezar a recubrir de un lado hacia el otro los ojos con párpados. ¿Qué quiere decir? Que en primer lugar podemos seleccionar la herramienta de pliegue y marcar justamente el lagrimal. Voy a achicar esto con F y Shift F para darle intensidad. Vamos a marcar el lagrimal en esta zona y el final del ojo en este otro lado. Y aquí es donde puede resultar importante trabajar justamente con presiones. ¿Por qué? Porque si activo la presión de mi tableta de dibujo, me voy a encontrar con que el máximo de fuerza que haga va a ser el máximo seteado. Es decir que a esto con Shift F lo voy a llevar al máximo, a 1, y el máximo de tamaño va a ser el máximo de presión. Lo que necesito es, si tengo imágenes de referencia, calcular el máximo del párpado en el que vaya a trabajar y luego pasar de un lado al otro apretando más en el centro y menos hacia los contornos para ir recubriendo todo el ojo hasta que esto se vea como un párpado. Recuerden que ya estamos trabajando con el contorno. Uy, cuando les pasa esto no se preocupen. Me pasó porque estaba hablando mucho. Ahí está. Lo que vamos a hacer en estos casos es rellenar las zonas en las que está todo bien. Esto tiene que tener una bajada constante. Esto depende mucho del rostro que estemos modelando. Yo les propongo que hagan este ejercicio varias veces antes de esculpir el rostro de una imagen. Y luego podemos suavizar lentamente toda esta zona. El párpado puede ser una simple saliente. Vamos a darle un suavizado constante a todo esto. Ahí está. Y si necesitamos suavizar los contornos, vamos a ir hacia los lados. Y podemos agregar un poco más, dibujando, agregar un poco más de párpado hacia ambos lados, hacia adentro y hacia afuera, y luego continuar suavizando para poder encontrar mejor la forma de nuestro párpado. De esta forma recubrimos todo. Lo interesante de hacer este ejercicio en base a la estructura ósea planteada previamente es que ya sabemos que va a tomar la dirección correcta, es decir que el lagrimal en la vista lateral no se ve y desde aquí va a surgir la nariz, que incluso esto puede estar un poco suavizado hacia el centro, por donde vamos a hacer crecer la nariz, casi en último lugar. Ahora, muchas personas tienen el párpado limpio, las personas con estructuras más delgadas de carne y adiposidad, y muchas otras tienen carnes colgantes, digamos, desde la zona de la ceja. Este trabajo puede ser realizado directamente con la herramienta de inflado, de dibujado. Nosotros tal vez querramos dibujar un poco aquí arriba. Podemos hacer así, para que baje un poco, ¿no? Y luego suavizar un poco, para empezar a entender mejor la estructura. Pero de todas formas, siempre tenemos que tener un buen planteamiento óseo en primer lugar. Yo a esta persona, entre comillas, la voy a dejar así. Y es más, le vamos a marcar acá el párpado. Así se nota bien
el planteo que hicimos, porque lo demás va en los detalles en tercer lugar. Y algo importante es que al tener desarrollado el primer párpado, vamos a sacarlo un poco más hacia afuera, en la diagonal, desde la diagonal, con el puntito del teclado numeral, vamos a sacar un poco esto hacia afuera, así podemos ver su volumen general, ahí está. Y lo que vamos a hacer es, al tener el primer párpado ya planteado, en diagonal desde abajo, podemos recurrir a dos herramientas para que esto quede marcado como un párpado en donde se cierra, ¿no? Esto incluso podría estar un poco más hacia afuera, ahí está. La primera de nuestras herramientas es Scrap y la segunda es Multiplane Scrap. El problema con Multiplane Scrap es que va a tironear en dos direcciones, fíjense. Afinando también el contorno superior, por eso es muy necesario estar en diagonal. Sin embargo, en un instante se consigue lo que tardaríamos mucho más en hacer con la herramienta de plano, suavizado y pellizcado, una combinación. Les voy a mostrar Scrap directamente en el segundo párpado, porque a la hora de generar el segundo párpado lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Vamos a dibujar, dibujamos con simetría en X y con la topología dinámica activa. Yo en este caso, como no estoy usando mouse, voy a tener seteada la presión, justamente, apretar muy poco en el lagrimal y muy fuerte en el centro, lo mismo hacia el otro lado, y vamos a pasar de un lado hacia el otro, generando lo que vendría a ser el segundo párpado. Esta zona también puede estar cubierta por tejido adiposo, etcétera. Entonces simplemente vamos a suavizarla para redondearla. Y vamos a suavizar esta zona de acá para dejar más o menos el iris a la vista. Ahí está, vamos a cruzar de lado a lado. Y nos tenemos que asegurar que nuestros párpados se cierran justo donde se cierra el ojo, que es donde van a surgir tanto las patas de gallo, las líneas gestuales, etcétera, ¿no? Para los que ya tienen edad como yo, sabrán de lo que estoy hablando. E incluso voy a bajar un poco más este párpado y subir un poco este. Ahí está. Así tenemos un detalle un poco más notorio. Vamos a sacar un poco más hacia afuera. En diagonal. Es una muy mala costumbre no moverse y lo estaba haciendo. Vamos a tirar hacia afuera. Y la idea de usar el Scrap en lugar del Multiplane Scrap es que tenemos que posicionarnos en la vista que nos deje justamente aplanar los contornos. Entonces tendríamos que estar desde esta posición, intensidad al máximo. Si quieren pueden usar la presión de su tableta. Vamos a pasar de lado a lado. Fíjense que el Scrap solo afecta desde la posición de la vista, porque así tenemos preseteado el brush. El Multiplane Scrap, en cambio, lo hubiera dejado mucho más parejo. Fíjense la diferencia que hay entre eso y esto. A la hora de pasar por toda esta zona, Multiplane Scrap es una herramienta ideal para el cierre de párpados, siempre que tengamos topología dinámica. Pero aquí es donde influye esto de el segundo plano. Es decir, en la parte superior de nuestro ojo llegó hasta acá arriba, por eso no se nota, pero en el párpado inferior tenemos que pasar un suavizado por el contorno, porque lamentablemente la presión del segundo plano tomó las normales de los polígonos desde la vista, que es desde donde está seteado el brush, desde la vista justamente. Entonces, teniendo esto ya planteado, siempre podemos acomodarlo. Por ejemplo, podríamos abrirlo un poco más, podríamos cerrarlo desde abajo un poco más. Y tenemos que tener en cuenta que todo lo que sea lagrimal vamos a tener que trabajarlo en detalle sobre el párpado hacia adentro del ojo. Y que tenemos que tener cuidado justamente con esto que estoy haciendo, que es pasar bien por el contorno de lo que vendría a ser el párpado sobre el ojo. El lagrimal puede ser inflado,
Puede ser detallado, como ustedes necesiten, lo que ustedes necesiten justamente. Por ejemplo, le podemos agregar un poco de material acá. Ahí está, va creciendo. Y quitar un poco en esta parte de acá abajo. Ese sería el planteo de la base de nuestros ojos. En muchos casos, la mayoría de los casos, las personas jóvenes suelen tener aquí mucha más carne y hasta nervios en funcionamiento. Es decir, que podríamos inflarlo, dándole un poco de crecimiento a esta zona. Esto podemos hacer... Uy, cuidado con la topología dinámica, justo por eso les decía lo de colapsar. Van a tener que tener cuidado de no alejarse mucho para que esos 3 píxeles no destruyan lo que ya hicieron, como es el caso cuando paso por ahí. Podríamos inflar esta zona. Muchas personas tienen, dependiendo de la edad, aquí un poco de carne, aquí un poco más de carne, etcétera. Pero lo importante de esto es que entiendan que dentro del planteamiento de una semiesfera, digamos, que en realidad viene de una esfera, nuestros ojos quedan dispuestos exactamente dentro de lo que es una cavidad cuando los agregamos hacia la mitad de la cavidad. Luego podemos acomodar esto de la forma en que necesitemos hacerlo. Si la nariz vemos que surge un poco más hacia afuera, que crece más hacia afuera, simplemente tiramos hacia afuera. Si el contorno vemos que es más delgado, simplemente tiramos hacia adentro. Tengan cuidado con la posición del ojo. Deben ir acercándose y alejándose a medida que quieran trabajar, porque el seteo por defecto de los brush es relativo a la vista. Si quieren conservar siempre el mismo tamaño, aunque se alejen o se acerquen, deberán cambiar relativo a la escena. Esto se habla más en profundidad en el Classroom de escultura digital y no tanto en modelado 3D. Pero bueno, es como para que lo prueben. Entonces, de esta manera podemos generar justamente la estructura de los primeros pasos del recubrimiento de carne de nuestro rostro. Ahora, si tenemos en cuenta que el centro de esta esfera vendría a ser la posición de el iris y la pupila aquí dentro, el iris recubriéndolo, más grande o más chico, vamos a tener que pensar en una línea, voy a sostener D apretado para hacer un dibujo rápido, que descienda hasta el contorno de la comisura. Puede ser una línea externa para las bocas más grandes o una línea interna para las bocas más chicas. Yo voy a usar esta primera línea y fíjense que si trazo una línea en esta dirección, me voy a encontrar con que la línea justamente hace el recorrido curvo hacia atrás. Fíjense, cuando lo veo así, de una boca posada sobre dientes. Esto es muy importante, siempre que hayan dientes sobre la estructura ósea, porque a la gente que los labios se le meten hacia adentro es porque justamente le faltan dientes. Y además, al faltarle dientes, existe algo que se llama reabsorción del contorno alveolar, que hace que los huesos desde donde salen los dientes se empiecen a hacer cada vez más chicos y traen varios problemas aparejados. Entonces, desde aquí vamos a comenzar con el calado de la cavidad, porque recuerden que siempre es más fácil ir primero por las cavidades que por las adiciones, porque cuando uno tiene que llenar, puede llenar en una pasada, en cambio cuando uno tiene que quitar llenado, tiene que darle varias pasadas y emprolijar todo. Entonces, en este caso vamos a calcular esta distancia hasta acá, como es un rostro improvisado no importa, y vamos a trazar una línea bien intensa hacia adentro para darle a nuestro sujeto de pruebas el calado de la boca. Muchas veces ayuda mucho, esa última línea estuvo mal, muchas veces ayuda mucho, uy, el control Z tiene este bug, tengo que reportarlo, ahí está. Muchas veces ayuda mucho, cuidado al salir, si se les desactiva la topología dinámica, muchas veces ayuda mucho, como les decía, marcar el contorno de la boca con dos pequeñas líneas, como si la persona ya tuviera un gesto. Son dos líneas que podemos borrar sin problema,
Y a este gran surco también lo podemos borrar, pero lo vamos a aprovechar. El calado del surco tiene que respetar el cierre de la boca, entre labio superior y labio inferior. Y luego vamos a hacer crecer, puede ser con la herramienta de dibujo, por lo general yo lo hago crecer indeterminadamente y luego los acomodo. Vamos a hacer crecer tanto el labio superior desde el centro hacia afuera, podemos hacer así, fíjense que queda mal, siempre queda horrible, y podemos hacerlo crecer un poco más. Esto va a depender del labio que tenga nuestro personaje, va a decir nuestra persona o lo que sea, y luego podemos hacer crecer el labio inferior. Pero esto es como los ojos. Recuerdan que primero planteé uno de los párpados y luego con Multiplane Scrap le di el contorno. Bien, el labio superior, por lo general, en primer lugar, yo sostuve apretado constante, como si usara un mouse. Pueden ir soltando la intensidad porque los labios hacia el contorno desaparecen, se fuman. E incluso vienen desde una diagonal que baja, desciende en línea recta hacia atrás, hacia el borde de la comisura. Es decir que acá vamos a encontrar un plano frontal y dos planos, uno a cada lado, que van en diagonal hacia atrás, hacia abajo. Entonces a esta zona de acá podemos disolverla suavizando con Smooth. Luego la podemos marcar. Y es importante tener en cuenta que los labios inferiores por lo general tienen, en su mayoría, ¿no?, a menos que sea un labio muy chico o un labio muy grande, muy inflamado, digamos, inflamado no, porque es una condición médica, pero inflado, nos vamos a encontrar con que tiene una parte plana, que esta sí podemos hacerla con Scrap. Justamente vamos a darle con Scrap en la dirección de las aletas del labio frontales hacia el exterior de los labios. Y ahí es donde no tener el labio inferior ayuda mucho, porque fíjense que de otra forma esto estaría apretado al labio inferior, que justamente ahí se vio involucrado. Así que voy a pasarle un Smooth para que vuelva a la normalidad, y no hay problema porque esto se cierra luego con el pinch. Entonces suavizamos un poco más en la dirección diagonal que va hacia adentro de la boca, así, para tener el borde del labio marcado. En este caso, la verdad que lo descuidé, pero no es ningún problema porque siempre podemos contar con la herramienta de Grab para darle crecimiento y posición. Entonces podemos elevar el labio, podemos tirarlo un poco hacia atrás, vamos a llevarlo hacia atrás, podemos avanzar en esta zona, que igual a esto lo vamos a inflar, e incluso posicionar esto un poco más humano, moviéndolo simplemente. Ahí está. Y de esta forma ese labio está prácticamente planteado. Recuerden que la escultura es un proceso, es decir, nada es instantáneo. O sea, esto es un planteo, es el segundo paso de todo un planteo. Esto podría incluso avanzar un poco, y esta es la diagonal que hay que respetar, que baja, desciende desde aquí hacia abajo, hacia atrás, tanto en escultura como si trabajamos topológicamente. Luego podemos inflar el segundo labio con la herramienta de dibujo. Vamos a darle un poco de crecimiento, con la F voy a achicarla un poco, y vamos desde el exterior y apretamos en esta zona. Por lo general estos labios tienen dos almohadillas en esta parte, es decir que podemos agrandarlo un poco, y luego vamos a suavizar el contorno porque vamos a hacer que desaparezca aquí, pero se conserven las almohadillas en esta zona. Todo esto de costado parece un pez, parece un pescado, pero lo que vamos a hacer es inflar las almohadillas en la zona desde la vista superior. Vamos a darle un poco más de suavizado, ahí está, y vamos a trabajar con las posiciones de nuestros labios. No vamos a darle tanto labio, vamos a hacerlo un poco más chico, vamos a retroceder su contorno, y es muy importante, así como el enmarcado de los rostros, también el enmarcado de los labios.
Sin un enmarcado correcto de los labios, nunca vamos a encontrar a esa persona que estemos intentando modelar. Es muy difícil encontrar los rasgos de una persona si en ningún momento empezamos a trabajar sobre todos los contornos de los detalles de su rostro. Vamos a hacer así. Ahí está. Está muy serio, ¿no? Vamos a levantar esto un poco. Fíjense cómo simplemente con la herramienta de Grab, arrastrando, podemos cambiar el gesto de nuestra persona. Pero cuidado porque tenemos que ir acomodándolo en ambas vistas. Con tener ambas vistas constantemente a la vista, nos ahorramos muchos problemas. Esta zona de acá, sinceramente no me gustó. Vamos a suavizarla un poco. Y ahora que les hablaba del enmarcado, justamente vamos a empezar a definir apenas con Crease el contorno del labio inferior. Vamos a achicar esto y vamos a ir de lado a lado. Ahí está. Estos labios suelen estar definidos por una pequeña capa donde convergen justamente la piel y el músculo. Podemos hundir la zona inferior con la herramienta de inflado o con Crease. Uy, apreté control. Ahí está. Recuerden que esto tiene que viajar hacia el costado. Vamos a darle un poco de suavizado por acá, un poco de suavizado el contorno, y vamos a ajustar los labios para que parezca una boca cerrada que se posa sobre un labio sobre el otro al máximo de intensidad con pinch, pasando de lado a lado. Wow, le quedó una boca gigante. Todo esto es modificable e incluso una vez que ya está planteado, es muy fácil de modificar con la herramienta de arrastrar. Lo ideal es que puedan hacer el planteo de la base. Fíjense que hay zonas como estas en las que el pinch deformó justamente lo que necesito acá. Ahí está. Así que siempre viene bien dar un giro y empezar a corregir, ¿no? Ahí está. Vamos a hacer desaparecer el labio hacia el contorno. Bien. Tienen que conseguir que esta diagonal, en caso de estar marcada, continúe marcada y trabajar siempre en las vistas necesarias. Por ejemplo, este labio está avanzando demasiado, así que lo vamos a hacer retroceder, o vamos a agrandar el labio superior. Yo preferiría hacer retroceder este un poco, tanto de abajo como de arriba, y si retrocede el frente, retroceden los laterales. Ahí está. Bien, como planteo, los labios ya están casi listos. Necesitamos su contorno. Si vamos a tener líneas acá, las marcamos. Por ejemplo, podríamos hacer una pequeña línea que descienda desde el contorno de la nariz. Esta línea va a tener como base ningún lugar en particular. Uy, me olvidé de achicar la herramienta. Ningún lugar en particular, sino que simplemente vamos a lanzarla así, que descienda hacia el contorno. Acá vamos a encontrar carne, acá vamos a encontrar carne. Quisiera darle un poco más de mentón para que fuera más gracioso. Y un poco de sínfisis mentoniana aquí abajo. Vamos a hacer así una pequeña línea. Ahí está. Que tenga sínfisis. Bien. No mucha gente lleva sínfisis mentoniana. Nuestro personaje sí. Ahí está. Y vamos a agrandarle un poco la mandíbula porque parece que tuvo algún problema. Fíjense qué simple que es, ¿no? Agrandar la mandíbula. Vamos a buscar acá hacer delgado. Ahí está. Bien. En base a esto, todavía podemos seguir trabajando sobre la boca, sobre su contorno, etcétera. En base a esto, vamos a proceder a proyectar la nariz y el músculo, el tendón superior de la boca. Esto lo podemos conseguir de la siguiente manera.
Una de las formas más sencillas es inflar sin preocuparse, dibujando, y luego acomodar en la vista lateral todo lo que tenemos para contrastar con el contorno de la base maxilar y luego marcar las aletas. Entonces, esto vendría a ser algo así. Nosotros podemos, vamos a darle un tamaño de nariz, ahí está. Podemos marcar las aletas, en primer lugar, y luego podemos inflar lo que vendría a ser la punta de la nariz hacia arriba, algo así, e incluso inflar más, sin miedo, simplemente inflar. Y nos queda algo así. Pero es la base de la topología, o sea, nosotros recuerden que siempre necesitamos triángulos para poder dibujar. Es la base de lo que luego, con el suavizado, como hice recién, o con arrastrar, con grab, podemos empezar a acomodar. Entonces, en este caso, vamos a ponerle una nariz común, corriente. Así. Ahí está. Esto también va a retroceder un poco. ¿Sí? Vamos a hacer así. Muy exagerado, tal vez. Vamos a sacar hacia afuera un poco las cejas, como si tuviera algo de carne. A eso, más que empujarlo, hay que inflarlo, hay que dibujarlo. Y como les explicaba recién, podemos tirar hacia atrás el contorno de las aletas de la nariz para que connoten justamente dónde comienza todo lo que vendría a ser carne y dónde termina, dónde comienza lo que vendría a ser hueso. Inflar las aletas de la nariz de esta manera hace que las cosas sean sencillas, porque al posicionarnos en una vista superior podemos tomar los contornos para redondearlas, en caso de necesitar redondearlas, narices más grandes, narices más chicas. Eso va a depender de lo que estén, de la persona que estén dibujando, pero nos dejan muy definido esto de aquí, que es justamente desde donde se desprenden las aletas. Yo lo hice muy grande, vamos a achicar la herramienta y podemos pasar simplemente hacia acá. Recuerden que se puede suavizar todo lo que consideren que es una línea de más. Ahí está. E incluso habíamos hecho esto bastante mal. Acá me equivoqué yo. Vamos a hacer la diagonal de la que les hablaba recién. Ahí está. Bien. Y vamos a darle un poco más de forma a la nariz arrastrando. Vamos a arrastrar en esta dirección. Vamos a arrastrar en esta dirección hacia el centro. Vamos a abrirla un poco. Ahí. Y achicar esta zona. Simplemente empujando. Esa es la forma más simple y más rápida de plantear un rostro. Fíjense que hay que ir empujando. Vamos a tirar esto hacia arriba para darle un poco más de forma. No hace falta siempre acudir a la herramienta de Cris o de dibujo, sino que una vez generada la topología, podemos simplemente avanzar con el grab, tironeando. Luego, si queremos hacer cavidades, sí es más sencillo utilizar Cris y meternos hacia adentro todo lo que necesitemos, ¿no? Esto está bueno hacerlo desde esta vista, revisándolo siempre en la vista lateral. Así conseguimos una nariz más humana que otra cosa. Y tengan cuidado con la profundidad de la cavidad de la nariz, porque tiene que dar espacio a las aletas para que la impresión no quede con agujeros, como si tuviera aretes. Entonces de esta manera podemos meter esto hacia adentro y acomodar un poco el resto. Vamos a darle un poco más de punta y está un poco de, vamos a poner un taike especial. Quedó muy grande, ¿no? Yo pregunto como si alguien pudiera contestarme. Ahí está.
son esos 3 simples pasos y pueden plantear cualquier rostro que consideren divertido modelar. Luego, cuando vamos a hablar de orejas, ¿no? Porque nos faltarían unas orejas. Este video no va a tener ningún rostro en particular, es nada más que esto y, o sea, a lo que apunto es a que hagan la práctica de plantear distintos rostros desde su imaginación sin utilizar referencias para luego avanzar con las referencias y que en lo posible me los envíen como archivos de Blender. Me envíen los archivos de Blender, así los puedo analizar y les puedo enviar alguna devolución, etcétera, sobre el uso de las herramientas. Porque parece muy sencillo, pero tiene que ver con cuán acostumbrados estamos a usar las herramientas y las distintas vistas. Fíjense que para ver las curvas siempre navegué hacia arriba y hacia abajo, que es la mejor forma de empezar a visualizar cómo van quedando los planteos de la masa, digamos, del volumen general que hicimos y de sus detalles. Y bueno, para cerrar, las orejas es importante verlas de lateral, de frente y desde la parte posterior de la cabeza, por la separación. También dependerá del tipo de persona que esté modelando, de la persona que esté modelando o del personaje que esté modelando. Pero es muy sencillo comenzar generando topología, es muy parecido a lo de la nariz. Primero generamos topología, podemos empezar incluso desde la parte izquierda, desde la parte anterior de la oreja, para dar toda la vuelta. Recuerden que las orejas están a la misma altura que los ojos en la mayoría de las personas y van a terminar a la altura de la nariz, así no los vuelve loco, un poco más puede ser también. Entonces vamos a generar topología inflando, en este caso, y a esto que inflamos, en primer lugar podemos suavizarlo para aplastarlo o simplemente arrastrarlo con la herramienta de Grab. Fíjense qué simple que es. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que las orejas desde aquí se desprenden. Entonces lo que vamos a hacer es dar la vuelta y empezar a cavar hacia adentro. Podemos hacerlo así sin mucha preocupación, no hay problema, porque esto luego se suaviza. Por un lado podemos suavizar todo lo que es el cráneo y por otro lado podemos volver a inflarlo, podemos volver a llenarlo, que es exactamente lo que voy a hacer aquí, pero por un tema de impresión 3D más que otra cosa. Voy a inflar esta zona así porque necesito que al imprimirlo haya suficiente material como para que no quede un hueco entre pared y pared, ¿no? Si lo van a usar para otras cosas, luego para hacer una retopología y render, contenido interactivo, etcétera, no hace falta toda esta parte del trabajo del relleno. Y vamos a volver a calar un poco como para que tenga una buena saliente hasta ahí. Exactamente. Vamos a ver si. Ahí está. Podemos volver a suavizar un poco. Detalles más, detalles menos. Las orejas son siempre diferentes. Son como las huellas digitales. Las orejas de las personas, hay tantas orejas como personas. Entonces, desde ahí simplemente hacen un calado y un inflado con dibujo. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a calar la parte de la oreja que entra hacia el tímpano, podemos darle hacia adentro sin miedo, y también podemos hacer unos pequeños calados de todo lo que dibuja el cartílago. Podemos ir en toda esta dirección, esto puede salir también un poco más hacia acá. Recuerden que las orejas por lo general tienen 3 anillos, 2 externos y 1 interno. Vamos a aplanar un poco esta zona e incluso moverla hacia abajo.
Y una vez que tenemos la topología suficiente, es decir, la densidad triangular generada, uy, era gigante, podemos empezar a acomodar nuestra oreja a lo que necesitemos, algo así. Cuidado con las cavidades que les van a mostrar algo un poco impreciso. Vamos a meter esto hacia adentro. Uy. Ahí está. Y esto se suponía que fuera más prolijo, pero lo hice así como muy rápido. Ahí está. Vamos a pasar esto hasta acá. Y vamos a darle un poco de suavizado a esta parte. Es por una cuestión de marcar los anillos. Háganlo. La idea es que lo hagan en base a algo imaginario. No que traten de buscar una oreja perfecta la primera vez. Por una cuestión de acostumbrarse a las orejas, justamente. Y acá es donde importa la parte trasera. ¿Por qué? Porque todo lo que suavicé y todo lo que tiré hacia adentro, en realidad, en la zona de acá, la posterior, la vista posterior, va a salir hacia afuera y la oreja incluso se va a meter hacia adentro. Hay orejas que salen un poco más, orejas que salen un poco menos, pero por lo general no hay mucha diferencia con respecto a la zona naciente de la oreja, que aquí está extremadamente exagerada. Lo que vamos a tener que hacer es meter todo un poco más hacia adentro y todo un poco más hacia afuera. Ahí está. Y vamos a dejarlo así porque tenía que quedar en eso. Súper simple. Muy simple. Bien, ok. En base a esto, ustedes pueden... Qué fea que le quedó esa oreja. En base a esto, ustedes pueden generar cualquier rostro que consideren divertido o necesario esculpir. En primer lugar, la estructura ósea. En segundo lugar, los ojos desde la estructura ósea para empezar con la carne. Y en tercer lugar, pueden empezar a trabajar en los detalles, que en este video no vamos a hablar de eso, porque me gustaría que me mandaran los archivos de Blender de lo que lograron hacer en base a este video por el uso de las herramientas. ¿Está bien? Siempre de lo más simple a lo más complejo, así que lo vamos a ver más adelante a esto. Si alguien ya quiere adelantarse y enviarme el material, no hay ningún problema, sería genial. Esta oreja quedó horrible. Vamos a hacer la puntiaguda así. Bien. Un vampiro. Un elfo vampiro. Y lo vamos a enojar un poco. No, sin tomar los ojos. Ahí está. Bueno. Parece astuto, ¿no? Ahí está. Ok, era un tipo sin gesto y de repente se enojó un poco. Vamos a ver qué tal se ve con las cavidades encendidas. ¡Wow! Es horrible. Bien. Ok. Por ahora lo vamos a dejar acá. Espero que me envíen su material, espero que el video les sirva, espero que puedan practicar con estas herramientas, porque parte del programa habla del dominio de estas herramientas. Y cualquier duda me pueden enviar un WhatsApp, me pueden enviar un mail, etc. Espero ver sus archivos de Blender con rostros, con muchos rostros esculpidos. Y cuantos más problemas tengan y más problemas encuentren, mejor. Así me los pueden consultar. Van a ver que de a poco le van a ir tomando la mano y con esos 3 pasos, uno detrás de otro, van a poder esculpir el rostro de cualquier persona del mundo. Nos vemos en el próximo video.